Hay libros que te atrapan y otros que te dejan completamente desconcertado. Algunas historias que incluso desafían la lógica. Hay personajes que interesan, otros que no los terminas de entender. Y hay tramas que una vez que cerras el libro te quedas como ¿qué carajo? Y de eso vengo a hablar un poco hoy. Voy a hacer una lista con los 15 libros más raros que leí. Raros de singular, como de rareza. Bueno, además está decir que los primeros 3 puestos son los que más me llamaron la atención. Como número 15 tengo un libro que está escrito como en formato coral, narración coral, que generalmente me gusta. Son muchas personas hablando, son varias personas hablando una misma historia, pero en este caso, en el libro de Daisy Jones and the Six, no me gustó porque eran demasiadas personas. Por empezar, ellos son 7, más otras personas que también estaban hablando de lo mismo. En sí la trama, los temas que trata, todo como en general me parecía mucho lugar común. El hecho de que hubiera tanta gente hablando de lo mismo se me hizo raro como historia plantearla desde ese tipo de narración. Me entretuvo, es un libro que me entretuvo, pero no volvería a leer porque la verdad es que se me hizo muy espeso. En el número 14, un libro que también me entretuvo, pero me pasó que conforme iba avanzando la historia no entendía qué era lo que hacía, cuál era el motor. O sea, el motor para seguir leyendo era una situación que le había pasado a la voz narradora que le iba a cambiar la vida. Realiza toda una serie de cosas y se va de viaje y conoce gente, qué sé yo. Es como que estás todo el tiempo esperando el momento en el que realmente pase lo que le iba a cambiar la vida a esta persona. Estoy hablando de Queda la noche de Soledad Puertolas, ya llegando al final del libro, cuando efectivamente pasa lo que le cambió la vida. No, para mí fue como un final medio tirado de los pelos, o sea, no era lo que me esperaba. Se me hizo raro, sinceramente se me hizo raro el final. Un libro que no podía parar de leer, pero era terriblemente perturbador y así todo me lo devoré. Es Bajo este sol tremendo, de Carlos Busquet, que ya desde el inicio que están en un auto, que hace mucho calor, es como que sentís el calor está bien mostrado, te sentís incómodo y te sentís como están en Chaco y el sol y no sé qué, y es como ya desde el vamos es una escena muy oscura. Y después hay personajes que consumen cosas oscuras, digamos, o sea, cosas que no están bien, que no son legales. No me refiero a drogas, me refiero a otras cosas, y te narra escenas súper incómodas y perturbadoras, y sin embargo no puedes parar de leerlo. En este caso, de hecho, es una rareza de una forma positiva. A mí Carlos Busquet es un autor que me gustó mucho, o sea, ya no vive, pero es un autor que me encanta. Este libro es incómodo, no lo puedes parar de leer, y sin embargo estás todo el tiempo, mientras lo estás leyendo, estás incómodo, querés saber a dónde va la historia, querés saber cómo termina, pero no sé, te sentís sucio mientras lo lees. El número 12, me resultaron un tanto perturbadoras las descripciones sobre violencia animal. Hay mucha escena de violencia animal y también hay mucha escena de maltrato y de violencia, sobre todo en la primera parte. O sea, si bien se desarrolla en toda la novela como mucha crueldad y demás, estoy hablando de La vegetariana de Han Kang. Es un libro que me gustó mucho, pero también después hay escenas con otro personaje que también son súper incómodas, como que como persona lectora termina siendo testigo de un montón de cosas de las que te dan ganas de intervenir. Es una rareza interesante y lo sostiene toda la novela, solo que la primera parte se me hizo un tanto más espesa que la otra, pero es un libro que para mí, una vez que lo lees, no quedas como igual, te deja así como una reflexión de un par de días. De hecho, yo tuve que procesar durante un par de días si realmente me había gustado o no. Hoy digo que sí y quiero seguir leyendo a la autora, pero fue un poco incómodo de leer por momentos. También otra cosa es el silencio de la protagonista, que tiene muy poca voz en todo el relato y es como que estás todo el tiempo, querés saber, querés saber qué le pasa a esa voz narradora que casi no habla, porque pasan un montón de cosas re violentas a su alrededor y no tenés su versión. Es como que tenés la versión de todas las otras personas y ella prácticamente no habla en toda la novela. El número 11, he hablado también de este libro en otras oportunidades. Más que nada lo puse en cuanto al formato y a la idea en general, me parece original. Bueno, me encanta Reunión de Dani Selko. Cualquiera de los de Reunión, Frontera Norte, Frontera Sur, es una persona que va con su cuaderno, entrevista a algunas personas, busca testimonios sobre determinadas temáticas sociales, personas que se tuvieron que escapar de su casa, que cruzar la frontera de manera ilegal, o un montón de historias súper interesantes
interesantes y te lo cuenta así con los modismos, o sea, él simplemente lo que hace es escribir tal cual habla la persona, con los modismos, con la forma de hablar, con la forma de expresarse, y es como que ves a cada persona como de pueblos rurales, de cosas así, y escuchás su historia, todo el concepto de reunión en general me parece muy original. Libro número 10. Con este libro me pasaron varias cosas, tengo un poco de sentimientos encontrados porque me entretuvo, es un libro de casi 400 páginas, o sea que es un librín. Había demasiadas cosas para hablar y de ninguna se llega como a profundizar bien. Estoy hablando de La cría de Pablo Rivero, forma en la que conecta las escenas del principio con las escenas del final. También me pareció como, cierto que esto había pasado, como que había tantas cosas para almacenar en el cerebro mientras estabas leyendo que, claro, las primeras yo me las olvidé. Al principio eran escenas muy importantes, tenían muchísimo peso, mucha presencia, y después desaparecen todo el libro y 400 páginas después las tenés que retomar y era como, cierto, esto también estaba, como que... Y me sorprendió un poco la desconexión que tuve con los personajes, o sea, no pude llegar a ellos, a ninguno prácticamente. Entonces, bueno, se me hizo un poco raro como, terminé de leer esto y no sé qué me quedó. Igual volvería a leer al autor porque me entretuvo. Fue como un libro que yo creo que en un par de meses siento que me voy a olvidar de que leía ese autor, por ejemplo. Como que pasó, no sé cómo decirlo. Libro número 9. Me parece una genialidad, sobre todo porque por la historia que hay atrás. Una mujer había publicado un libro que habla un poco sobre el lado B de la maternidad y la salieron a matar y no sé qué, y la criticaron por decir su opinión, que es la opinión de muchas personas también. Ella dijo, bueno, está bien, yo voy a seguir publicando libros, pero yo no voy a hablar más. Y así fue como surge Prestigio de Rachel Cusk, que los personajes que aparecen hablan, gesticulan y comunican un montón de cosas sin que se vea como una voz narradora. Si bien hay un personaje que es una mujer, que es escritora, que era un evento literario en Europa, bla, 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 esa mujer prácticamente no dice nada, pero la historia se construye a través de todos los recortes de otros personajes, como una rareza bastante grande. La forma en la que está escrito a través de recortes de comentarios y de cosas y anécdotas e historias de otras personas. Cuando anoté este libro, enseguida me acordé de otro que he hablado también de este libro, que me gusta mucho, uno de la mayoría de los libros más o menos que hablé alguna vez, está mucho y tiene una forma similar al puesto anterior. Estoy hablando de Boquitas Pintadas, que está armado con un montón de distintos elementos, con programas de radioteatro, con cartas, con álbum de fotos, con como telegramas, no sé, denuncias, como que hay un montón de cosas que todo eso forma la historia. Obviamente también diálogos entre personajes, la jerarquización como social de los personajes la ves en la forma en la que hablan, en las enfermedades, como todo es parte del mundo, que digo, básicamente así es como se arma en la vida real, ¿no? No es solo a través de diálogos y de mostrarte un personaje, sino que todo elemento de archivo forma una historia. Siento como que Manuel Puig tomó muy bien eso, lo tiró todo para hacer una historia y me parece que es una genialidad. Bueno, en el puesto número 7 acá voy a volver a traer a otro autor. Formó parte de uno de los puestos anteriores. A mí me gusta mucho, así que lo puse 2 veces con los 2 libros que tiene. Entrevistar a un delincuente y por momentos sentir, ¿cómo decirlo? Sentir que lo que habla ese delincuente, qué sé yo, está bien, yo era la primera vez que leía la entrevista a un delincuente, había matado a varios taxistas y Carlos Busquet, magnetizado, lo entrevista, qué sé yo, y el flaco da el testimonio y son todas como las cosas que cuentan, cosas re cotidianas, no sé qué, es como que terminas como encontrando similitudes con el delincuente, obviamente no en la parte de las cosas que hizo mal, ¿no? Y después me parecía como también cómo funcionaba su cabeza, o sea, qué era lo que hacía una vez que mataba a los taxistas, qué hacía y cómo lo cuenta, con la parsimonia que lo cuenta, como, yo hacía esto, como que decís, no entiendo la cabeza de esta persona, y por momentos es como que parece re común, alguien como, no sé, como podría ser cualquier persona, y de golpe te sale con esos delirios que vos decís, como que me removió muchas cosas mientras lo leía. Me parece un libro súper interesante y como un testimonio súper interesante. Es un caso real, obviamente, pasó en Argentina, en Buenos Aires, creo que era por el barrio de Flores, por ahí. El único libro entero que leí de esta autora, después leí cuentos
por otros lados. Es una autora que me gusta mucho, no solo cómo escribe como autora, sino ella en general. Cuando la veo en las entrevistas me gustan las entrevistas. Y lo que siento de extraño, bueno, primero que es género terror. Yo no suelo leer terror, salvo a Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, que lo que más me impacta en sus historias es cómo trae en situaciones completamente cotidianas, cómo te mete algo que te hace que te remueve todas las tripas, como la nena que se comía las uñas, como la mujer que veía en el patio del vecino se llama en el cuento si no me equivoco, que veía ahí abajo que había alguien encadenado, o sea, cómo situaciones completamente cotidianas te las transforma en algo completamente truculento y horripilante, y es eso que no podés parar de leer. Me parece un recurso que usa muy bien. En el número 5 puse, este es un libro de cuentos que lo terminé de leer hace poco, son unos cuantos cuentos, creo que son más de 30, de un autor que también conocí con este libro, que me gustó mucho. Me pasa algo. Siento que la voz narradora, salvo en uno o dos, la voz narradora pareciera ser siempre la misma. Un personaje, bueno, masculino, que es medio agreta, que es medio hortiva, que generalmente es mayor, es escritor, como quejoso. Estoy hablando de Cuentos reunidos de Gil Askildsen o algo así, que me gustó mucho, la verdad, pero sí me llamó la atención que sentí que siempre era la misma voz narradora, pero igual lo digo como algo descriptivo, no como algo necesariamente negativo. La verdad es que disfruté mucho los cuentos. A mí me gusta mucho su forma de escribir, es escueto, es seco, es ácido, es sarcástico, gruñón. La verdad es que disfruté mucho todos los cuentos, me parece como es muy sutil, por momentos es súper sutil. Hay cuentos de hecho que tuve que releer porque era como, ¿qué? Y lo volví a leer y dije, ok, como que no sobran las palabras, o sea, cada palabra pareciera elegida con regla. Entonces te perdés esa palabra y quizás no terminas entendiendo el cuento. Como que tenés que tener como la cabeza muy enfocada en esa lectura porque las cosas se te pasan. Este libro, Adri, si estás viendo esto, te mando un beso. Este libro me fascinó, no soportaba la ansiedad que me generaba la situación de que alguien estuviera encerrado en una casa viviendo con otras personas y todas esas personas no sabían que esa persona estaba en esa casa. Estoy hablando de Rabia, de Vicio, que me encantó ese libro, lo tenía en pendientes hace un montón para leer y me lo recomendaban un montón ese libro y yo lo quería leer, pero es como que bueno, viste, en la fila de recomendados quedó muy abajo. Y hace poco Adri, que siempre muy adorablemente comenta los videos, me dijo, Ani, para mí te va a re gustar este libro. Y le dije, bueno, lo voy a leer porque me lo dice todo el mundo. Y la verdad, yo se los vengo a decir a ustedes, léanlo porque es genial. Es un flaco, no voy a hablar demasiado porque hablé en 2 videos, hablé un montón sobre ese libro, pero muy brevemente, es un flaco que se está escapando de la policía, se está escondiendo de la policía y se esconde en la casa en la que vivía su, vamos a decir, novia, que es una empleada doméstica, que es cama adentro, o sea, vivía con la familia para la que trabajaba, y el chabón se esconde en el último piso de una casa gigante y vive un montonazo de tiempo, pero meses vive. Y te cuenta cómo es la logística, todo lo que hace, todo para que la gente no se dé cuenta, cómo arma su vida mientras está espiando a los otros. Ese libro es una genialidad, el libro es genial, me encantó. No tengo recuerdo de haber leído algo así, no, por ahí me recuerda a algo quizás de algún cuento de Cortázar, algo así, pero a ese nivel no, al menos que yo haya leído no recuerdo. Me pareció excelente ese libro, lo súper recomiendo. Bueno, este es un libro que es como, ¿qué hace este libro acá? Bueno, para la facultad yo tuve que leer un libro que me marcó mucho, primero porque no es un género en el que sea buena, que elija leer y demás, pero la verdad es que ese libro me encantó y me pareció, además que sé la historia, o sea, me la estudié, digamos, la historia de la autora, y a mí la historia de la autora me parece una genialidad absoluta, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Estoy hablando de Primero Sueño. Me parece un librazo porque hay en cada verso, es poesía, y en cada verso es una poesía larguísima, y en cada verso, ella va contando todo lo que fue pasando en su vida. Ella estaba viviendo en un lugar. Si sos feminista, de hecho te recomiendo que lo leas. La historia de ella siendo tan piba y teniéndola tan clara, y que se escondiera a la noche para poder leer, para poder escribir. Vivía con las monjas,
no sé si se llaman monjas, creo que sí, cómo ella tenía que actuar para poder llegar a tener material intelectual a su alcance, porque en ese momento las mujeres no podían hacer otra cosa que, no sé, bordar, y cómo la piba encontró la manera de llegar a lo que ella quería. Ella tenía muy claro que quería estudiar, que quería adquirir información, porque no estaba de acuerdo con toda la imposición social que había a su alrededor, y esto data de hace muchísimos años, y la piba hizo de todo, escribió ese poema que habla muy bien de todo eso, y también yo lo tuve que leer con Google al lado, porque había un montón de referencias de todo, de mitología, de astronomía, de un montón de cosas que la piba la tenía clarísima, y digo, ¿cómo es que esta piba a esta edad, en ese contexto, escribió esto? Bueno, en el número 2, por la forma en la que está escrito, por cómo no tenés la más pálida idea qué es lo que va a pasar hasta que el libro se termina. Para mí es impredecible. Yo tengo dos teorías con este libro. Primero, que es impredecible, y segundo, que la persona que lo empieza no lo puede abandonar. Así que por favor coméntenme si piensan lo mismo, si es que leyeron este libro. Además de que amo a la autora, así que no puedo ser objetiva con esto, igual me parece que independientemente de eso está armado de una forma interesante y diferente. Se construye una historia a través de un diálogo de personas que no entendés dónde están bien hasta que no se termina el libro. O sea, es muy cortito, es una novela, y todo se va sucediendo y decís, ¿pero dónde están? ¿Pero quiénes son? ¿Pero qué les pasó? ¿Pero qué es lo que está pasando alrededor? No entendés nada hasta que después vas armando todo. Estoy hablando de Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin. Te amo, Samantha. Nada, me parece un librazo, me parece original, me parece distinto, y ella me parece única. Y acá en el puesto número 1, un recontralibro del cual también he hablado. Me parece genial, me parece un libro que muestra una realidad de una forma muy particular. Bueno, no sé si es imposible que no te conmueva, que no te llegue este libro, que no te enrosque las arterias como de angustia, de dolor, de una sociedad que te trompea con esto. A mí me parece un libro excelente. Estoy hablando de Come Tierra, de Dolores Reyes. Me parece un librazo, me encanta. Tengo un análisis más profundo de este libro, creo que en la reseña de los 30 libros, un libro por día. Me parece un librazo, me parece original la forma en la que está contada. Es una piba que come tierra de situaciones violentas que le pasaron a otras mujeres, y comiendo la tierra puede como reconstruir ciertas partes de los hechos para saber qué fue lo que pasó. Es terrible, ese libro es terrible, pero es terrible porque también es algo que pasa realmente. Obviamente no la parte de comer la tierra, pero digo, son todas situaciones que pasan muy seguido, y esta piba puso todo en un libro, y de una forma, con una poesía, con una construcción de personajes, con un hilo, con toda una historia que no puedes parar de leer, y que a mí me destrozó. O sea, lo leería 1000 veces más, Así que bueno, esos son los 15 libros más raros que leí. Me gustaría saber qué opinan, si leyeron estos libros, si tienen algún otro para agregar a la lista, lo pueden dejar en los comentarios. Los espero en el próximo video, que va a ser un análisis de cuento, que es un cuento que me gusta mucho. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Suscríbete, adiós.